Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy tenemos un episodio especial, es el encuentro con papel maché. Nacen en la iglesia, por así decirlo. ¡He aceptado a Jesús! Algo se rompió dentro de mí y dije, A veces te encuentras triste. Y le doy la bienvenida al Team Puerto, Edwin y Keila, ¿cómo están? ¡Súper bien! Muy emocionados, muy cansados también, después de un mes y medio de gira, pero contentos de que esta sea la última parada y menuda parada tan especial. Qué bueno tenerles aquí en un tiempo muy especial. Están prácticamente cerrando una jornada para nosotros en esta primera temporada de los podcasts de Wado. Y estoy muy feliz de poderlos recibir. Uno de los objetivos de este podcast es conocer un poco su historia con Dios, ese encuentro que han tenido, y sé que cada uno de manera personal tiene su propia historia, pero también como familia, el Team Puerto tiene una historia de encuentro con Dios. Y ¿por qué no comenzamos por las damas, verdad? por supuesto que sí, faltaría más. Como debe de ser. Creo que Edwin no se va a enojar con eso. Me gustaría saber un poquito ¿cómo fue tu proceso de salvación? ¿Cuándo te encontraste con la salvación de Jesús? Pues yo crecí, mira, gracias a Dios, crecí en una familia cristiana y desde que era bien chiquita, para mí fue muy fácil como enamorarme de Jesús en ese sentido. O sea, acepté muy bien eso. Creo que también es porque me encantaba leer. Yo siempre he sido ávida lectora, me encantaban los cuentos, las historias y siento que mis papás aprovecharon eso para meter ahí libros interesantes que hablasen sobre Jesús. De pequeña, de niña, leí las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario, y siento que ahí mi cabeza hizo como un clic y con eso entendí el sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces por eso ya de mayor me gustan mucho los cuentos, el arte. Eso ya es otra cuando historia. Cuando hablas de esos libros interesantes, específicamente estás hablando de Crónicas de Narnia. Sí, las Crónicas de Narnia. El león, la bruja y el armario. Es el segundo, pero es el primero. O sea, empieza a leerte ese, aunque es como el segundo libro, pero da igual. Ese libro me gustó muchísimo, me hizo entender mucho el amor de Jesús por mí. Y yo he sido siempre muy artista, pero yo crecí en una iglesia bastante conservadora. Y yo desde pequeña había muchas cosas con las que chocaba. Y yo para todo era como, ¿pero por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué tal? Y a mí me chocaba mucho ver la gente a veces cómo hablaba en la iglesia, como sentía que como había gente que estaba siempre enfadada, no sé por qué. Pero yo luego el Dios que a mí se me presentó en mi casa fue un Dios muy cercano, muy personal, muy como tu mejor amigo. Y yo me enamoré de ese Jesús. Y obviamente a través de las historias y la Biblia y lo que leía, pues también más, ¿no? Y mi encuentro con Jesús, o sea, cuando yo le dije, Jesús, yo quiero que tú estés en mi vida, que entres en mi corazón, fue una oración que yo hice solita en mi habitación porque yo quería tener ese espacio. Y yo me acuerdo, o sea, bajar de mi cama y arrodillarme en el suelo y pedir eso y sentir como una sensación. Y me acuerdo que fui corriendo a la cama, mi papá ya sabía trabajar, pero mi mamá estaba en la cama con mi hermana pequeña que se había ido ahí. Y empecé a saltar en la cama como, ¡he aceptado a Jesús! Wow. Y ahí fue como el comienzo. Y obvio, luego crecí, adolescencia. Nunca realmente me aparté, pero sí que tuve mucha lucha con la iglesia. Y yo siento que, o sea, a los artistas especialmente siento que a veces es fácil que la iglesia les hiera un poquito o les aparte, sí. Entonces yo tuve como ese siempre amor-odio al menos en la iglesia en la que estaba, ¿no? Me bauticé, o sea, ser adolescente, ser cristiano en España ya de por sí es muy complicado, entonces somos el 1% de la población en España, entonces tú imagínate crecer y ser la única persona cristiana en tu clase, la única persona cristiana en tu instituto entero, de todas las clases, la única persona, siempre eras el raro, o la rara, o sea, en mi caso, siempre. Y eso fue complejo, pero también fue algo que me acercó más, o sea, cuanto más la gente se metía conmigo, yo más me agarraba a Dios, ¿no? Porque decía, pues, ok, pues vale. Qué tremendo. Se pasa mal, pero también me dio una fortaleza y siento que en lugar de alejarme me quiso
hacer que me acercara más a Jesús, ¿no? ¿En qué ciudad estabas? Barcelona. En Barcelona. Y en Sí. el otro lado del mundo, en Honduras, ¿verdad? ¿En qué ciudad estabas tú? En Tegucigalpa, Honduras, en una Tegucigalpa. ciudad pequeñita en medio de montañas. Existe una ciudad pequeña que se llama Tegucigalpa, ahí fue donde yo nací. O sea, en el otro lado del mundo, en Tegucigalpa, estaba ese niñito Edwin. ¿Naces en un trasfondo cristiano igual o es diferente tu encuentro con Jesús? Sí, creo que estamos bastante opuestos. No solo del otro lado del océano y del otro lado del mundo, sino también en contextos bastante diferentes. Mi familia sí que es cierto que conocía de Jesús y de la iglesia, pero eran inconstantes. O sea, tenían momentos en los que estaban dentro, salían fuera, nos mudamos mucho también. Y luego mis padres se divorciaron. O sea, mis padres se separaron cuando yo tenía como 8 o 9 años por ahí. Éramos 4 hermanos en aquel momento y yo era el mayor de ellos. Mi papá se quedó con la potestad, o sea, con la ¿cómo se dice? Con la custodia de todos. Pero mi padre, bueno, era una persona que no fue tan responsable. Entonces él a veces se iba por temporadas, nos dejaba solos. Y bueno, yo fui el primero que decidió irse con mi mamá. O sea, yo pasé de la custodia que tenía legal y yo dije, yo me voy con mi mamá. Y yo lo siento mucho. Y sí, esa fue un poco mi infancia. Mi encuentro con Jesús, no sé si lo ibas a preguntar, Sí, pero claro que sí. yo fui como la oveja negra de mi familia, digamos. Fui como el último de toda mi familia en llegar a los caminos de Jesús, ya como tal, habiendo hecho un cambio yo en mi corazón y en mi mente. Fue por allá del 2011. Me acuerdo yo, después de haber pasado 21 años. Sí. Y si tu familia empezó a caminar primero con Jesús, ¿qué era lo que pasaba por tu mente cuando veías estas pocos de personas hablando de fe, hablando de Cristo? Bueno, ¿qué pensabas? Sí, mira, mi madre es muy latina, era muy apasionada. O sea, mi madre no venía y me decía, mire, hijo, que no sé. No, mi madre me decía, mira, si no aceptas a Jesús, fuego es lo que te espera, ¿eh? Y ¡Ardes! Vas a arder. Y sí, pero sus oraciones fueron las que me mantuvieron, yo creo que las oraciones de mi madre y de mis hermanos son por las que estoy hoy aquí. Eso y por la misericordia del Señor, ¿no? Obviamente, principalmente. Claro. Pero, o sea, Dios tuvo que tratar conmigo muy duramente. De hecho, antes de que yo aceptara a Cristo, que acepté en una iglesia súper pequeñita, muy pentecostal, me acuerdo, alguien le dijo a mi mamá que había soñado conmigo y que ella en aquel sueño, ella había sentido que yo no llegaba a mi próximo cumpleaños. Como que algo me iba a pasar, que yo iba a morir. Luego yo tuve un sueño yo mismo en el que me miraba en un charco yo no sé de qué Dios me libró, pero yo me miraba en un charco de sangre y me veía desde arriba. Y yo veía mi cuerpo ahí. Wow, no sé de qué Dios me libró. Bueno, sí que lo sé, porque luego, después de unos meses, pasó un episodio. Yo tuve muy mala adolescencia y muy mal crecer. Estaba yo comprando cigarrillos en una tienda del barrio y estaba yo ahí sin darme cuenta de nada. Hasta iba a coger los cigarrillos y un amigo mío venía, yo le iba a saludar y le miro que hace un gesto como de asombro él, viendo hacia atrás mío. Y cuando yo miro para atrás, habían un grupo de unos 5 chavales por ahí y estaban disparándome. Pero la pistola se les encasquilló y no lograban dispararme. Cuando yo me doy la vuelta y me miran, dicen, ostras, si no es él. Me estaban confundiendo con alguien. Definitivamente el Señor te libró. Dios tenía planes para mí. La persona con la que me confundían, un par de meses después la encontraron por ahí y yo supe que había fallecido. Esas oraciones fueron como una advertencia para hacer oraciones preventivas para que tu vida fuera preservada. Sí. Después de eso, el cambio vino dentro de mí y fue un martilleo constante del Espíritu Santo. A mí no vino nadie que me impusiera manos ni nada, sino que hubo un momento en el que decidí ceder al Espíritu Santo y una buena tarde, algo se rompió dentro de mí y dije, ya está bien, estoy cansado de ir por este camino solo. Y ese día yo fui a la iglesia y me rendí a Cristo. Con lágrimas, muchos no lo creían, muchos no esperaban que fuera de verdad, pero desde aquel septiembre de 2011 yo, con fallas y con errores, pero sigo en los caminos del Señor por su misericordia. De verdad que Edwin tiene un testimonio de conversión.
y paralelamente tu historia, porque imagínate el contraste, la niña arrodillada al pie de su cama aceptando a Jesús y el proceso que tú tuviste, ¿no? Muchas veces quienes nacen en la iglesia, por así decirlo, o se crían, porque así estés en la iglesia, tienes que nacer, pero los que se crían en un ambiente espiritual, quizás muchas veces menosprecian esa espiritualidad, ¿verdad? Y eso es lo que le hablamos tanto a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los más pequeños, porque claro, ellos no conocen la hostilidad de no estar con Jesús y crecen en un ambiente tan espiritual, tan guardado, que muchas veces no se termina de valorar. Es como una burbuja muchas veces. Esa burbuja. Y ese fue tu encuentro de conversión con Él. O sea que después de que tú te encuentras con Jesús, ¿a cuánto tiempo conoces a tu esposa? Pues mira, yo me convertí en el 2011 y me mudé a España el 2015. Aquel año yo iba resuelto a recuperar el oro que nos habían robado los españoles. Pero no bromes, di yo a lo que iba ibas. resuelto a eso, a recuperar el oro y terminaron recuperándome a mí. No, yo no tenía una visión, no tenía un llamado claro, no sabía a qué Dios me llamaba. Yo solo supe que Dios abrió las puertas, mi viaje, todo lo de los billetes, donde yo iba a estar, se cuadró en 3 meses. Fue algo muy, muy increíble porque para viajar no se planifica así. Y yo sentí que era de Dios. Claro. Y yo le dije, Señor, yo no sé qué tú quieres que vaya yo a hacer allá. Yo voy a ir, tengo un billete por 3 meses. Si acaso no es tu voluntad, pues me regreso y ya está. Y me fui y con que yo no tenía claro mi llamado, yo no sé si alguien por ahí, por casualidad, está también pensando que no sabe qué hacer o cuál es su llamado. Yo estuve por esa situación, no sabía cuál era mi llamado. Yo no escuché la voz de Dios audible que haya bajado y me dijo, este es el camino que tienes que seguir. Yo no sabía. Y lo que hice fue meterme a servir en todo lo que podía. ¡Qué hermoso! Entonces qué hermoso. me metí con un ministerio que había en la iglesia a dar comida a la gente que estaba en la calle. Fui líder de alabanza, fui líder de jóvenes. Me metí a servir en los campamentos, donde un año después la conocí a ella. Ah, ok. Eso fue en el 2016, entonces. Nos conocimos en el 2016. Sí, pero él empezó a ir en 2015 y justamente ese año no nos conocimos porque yo andaba de gira por México. Y entonces me metí a servir en todo. Sí. Al final, de tanto hacer cosas, tiempo me faltaba para hacer cosas. Y al final Dios terminó reconduciéndome por donde Él quería que fuera. ¿Y en servicio qué ha sido lo más raro que has hecho? Que tú digas, wow, yo no puedo creer que yo sirviendo hubiese hecho esto. Pues mira, una vez, cuando era parte del grupo de jóvenes en la primera iglesia en Honduras, es que hemos salido a vender donuts, hemos salido a vender, ¿sabes? Los elotes, no sé si en el sur les dicen choclos, claro. Para construir o para comprar algún micrófono. Wow. Eso yo lo hice. Muy orgulloso de haberlo hecho. Para poder comprar un micrófono, para poder comprar y ladrillos. Los jóvenes eran los que salían. Sí. Yo creo que eso es como lo más raro, que tampoco es tan raro. Es como, sí, pero bien. No es tan común. Sí. y menos en América. O sea, yo nunca tuve que hacer eso para en Europa tampoco. O sea, pasaría. Para mí, cuando tú me explicas cosas así, digo, guau. O sea, claro. Qué diferentes, pero qué bonito. O sea, a mí me encanta. Sí, porque esta generación no quiere ni preguntarle a otra persona cómo terminar de llegar a un destino. No quiere ni tener contacto. Ahora vender algo, mucho menos. Pues es porque se siente quizás vergüenza, la imagen y todo esto. Es muy típico eso que pasa en Latinoamérica, que los grupos de jóvenes salgan como a hacer cosas para comprarse a lo mejor un aparato que necesitan. Es muy bonito, se hacen comunidades y se hacen amistades. Muy bueno. ¿Y lo más raro para ti, Keila? A nivel dentro de servicio. Sí, hablando en términos de servicio. Ay, no sé, yo es que, por ejemplo, en los campamentos, en esos campamentos yo crecí, porque también fueron gran parte de mi camino con la fe y todo. Los campamentos en los que nos conocimos fueron muy importantes. Y yo allí pues empiezas a servir en lo que puedes. Y de verdad, nunca he disfrutado tanto limpiando baños. Yo ahí descubrí muy bien. que me encantaba limpiar baños. Qué tremendo. O sea, porque nos poníamos... no los limpia. No, en casa no. En casa, es que allí estás con un equipo, o sea, ahí estás como con gente, te pones música y lavas y fregábamos platos y todo. Ya te pondré música es divertido, o sea, cuando estás en un...
Un anuncio. Si usted no ha encontrado su propósito, por favor, empiece a limpiar baños en la iglesia. Exacto. Y va a encontrarse con su llamada. Exacto. No, aparte es divertido. Pero sí, no sé, eso fue bonito, fue como de las primeras veces que yo siendo adolescente servía y me lo pasaba súper bien. Porque estabas como en un buen ambiente con gente y sentías pues, que lo hacías por Jesús y era muy divertido. Y no sé, pero no es raro tampoco, o sea, siento que mucha gente hace eso. ¿Qué es lo que más se opone a los jóvenes de hoy en día para que puedan caminar con Jesús? Es que, ¿qué es lo que más se opone? Es que en España es complicado. Siento que para los que ya están en la iglesia, o sea, que para los que crecen en la iglesia, quizá la mayor oposición es ser los raritos. O sea, como que ellos van al instituto y están solos. Mi sobrina es la única niña cristiana en secundaria, o sea, y me atrevería a decir que casi en todo el instituto. O sea, eso es duro. O sea, en plan, entonces batallas solo. Estás solo, porque además las iglesias son pequeñitas y los grupos de jóvenes tampoco son muy grandes. Entonces, por eso nosotros tratamos de involucrarla y que enseguida encuentre como una comunidad, porque ahí en España pasa mucho que hay muchas comunidades de jóvenes que no son de una iglesia en particular. Como las iglesias tienden a ser más pequeñas, muchas veces hay como grupos de jóvenes que son como de varias iglesias, pero que se reúnen y todo. Entonces, intentamos que los jóvenes se involucren en eso, porque se dan cuenta de que ahí no caminan solos, ¿no? Qué hermoso. Entonces, sí, no sé, el hecho de sentirte solo, rarito, creo que hoy en día también con el tema de las redes sociales, todo lo que, o sea, esto es tu ventana al mundo, ¿no? Entonces, es complicado porque te puede alimentar de una manera que quizá no es sana, ¿no? O no sé. No, muy bien, me está respondiendo. ¿Sí? ¿Saben que un gran vacío en los que caminamos en fe es el tema de la paternidad? Hay tantas cosas que nosotros no terminamos de vivir con Dios por situaciones quizás no resueltas en nuestra paternidad natural. Y todos tenemos de una o de otra forma testimonios al respecto. ¿Cómo fue el encuentro de ustedes con la paternidad de Dios? ¿Quién empieza? Como fluyan como quieran. El caballero, en el mismo orden. Qué bonito. Yo siempre explico que para mí mi papá fue el mejor papá. O sea, durante todos los años de mi infancia, o sea, fue la persona que gracias a él yo conocí el amor de Dios como papá. O sea, entonces es tan importante el tema de instruir al niño en su camino, porque yo es que hoy día canto canciones de cosas que mi papá me enseñaba, de versículos, de salmos, y él era muy creativo también para explicarme la Biblia. O sea, no era un papá solo que me dejaba en la escuela dominical. ¿Música? No, pero tocaba la guitarra un poquito. No de haber estudiado ni nada, pero le gustaba y escribía canciones también sobre su relación con Dios. O sea, entonces yo con mi papá compartía mucha de esa creatividad, aunque él es médico y yo soy más otro rubro. Pero igual él no dejó de ser nunca creativo. Entonces, él siempre buscaba maneras creativas de compartirme de Jesús de mil formas, ¿no? Entonces, ¿grabaste alguna canción de tu papá? No la llegué a grabar, pero la primera vez que yo canté una canción enfrente de gente, porque yo era muy tímida. Wow. Tú ahora me ves y yo soy así, pero yo era súper tímida. ¿Por qué? ¿Puedes hacer el corito de esa canción? Sí, ay, me dejas la guitarra. Es que no me voy a... Ahora no me voy a acordar, me has metido aquí en un... Vale, corte a publicidad mientras intento recordar cómo era. Pero el corito. Era una canción que se llamaba La Cabina de Cristal. Y él la compuso y él me la cantaba y yo era la primera canción como que canté enfrente de gente porque yo sentía que a lo mejor mis canciones no eran suficientemente buenas. Entonces yo es como que pillé una canción suya y la hice. Y la cabina de cristal. Sí. Muy bueno. A ver. Buah, no sé si me voy a acordar, voy a intentarlo. A ver, y hacía como un... Si a veces te encuentras triste, si te invade la soledad, no sé, hay como un teléfono o algo así que tú puedes utilizar.
y hablaba, es que ya no me acuerdo. No, pero está muy En plan bien. decía como, siempre está ahí dentro, en tu cabina de cristal. Encuéntralo ahí dentro, en tu cabina de cristal. Y el coro hacía algo como, llama, llámale, llama a Dios, llámale, llama a Dios, llámale, llama a Dios. Y no me acuerdo cómo ¡Guau! Muy Pero era buena, algo muy buena. Guau, no, de verdad que la tengo como que recuperar. Ey, La suena tengo muy ahí. bien, suena muy bien esa Pero canción. sí. Qué Eso, linda, déjala qué que linda. Nos devuélvesela ahí a Edwin. Y tremendo como influencia el padre. Entonces, tu buena Sí. referencia de relación con tu padre te ayudó a tener a entender la paternidad de Dios mucho más fácil. Sí, para mí fue como muy simple. Obvio que luego llega un momento en mi vida en el que yo tengo que aprender a confiar en Dios sin mi papá, porque Claro. mi papá no siempre, o sea, él fue súper buen padre, súper buen esposo, todo, pero bueno, tuvo una crisis de fe cuando yo tenía 26 años y él pues se fue con otra mujer, se fue también de la iglesia y fue un tiempo muy complicado en el que, de hecho, ahí compuse una canción que se llama Castillo, que habla del perdón y habla de cuando tú tienes a lo mejor tu fundamento o tu castillo, tu base, son cosas que no tienen los cimientos tan seguros o tan Claro. permanentes. Al final el único castillo, que es lo que dice la canción, que permanece siempre en pie, es el de Jesús, es el de Dios como papá, ¿no? Tu papá puede haber sido una base súper grande para ti, pero nada te dice que no pueda fallar. O sea, todos somos unos miserables desastres, como dice otra canción, Sí, y sí. podemos equivocarnos y podemos fallar. Y el único cimiento, el único castillo que permanece siempre en pie es el del Señor. Podríamos Y- decir que ese ha sido hasta el momento tu momento más crítico de fe, Sí. de relación con Dios, de vida, el momento donde tus padres se terminan Totalmente, divorciando, ¿no? Totalmente, sí. Porque además fue una cosa súper, no era esperada. Y yo los sigo queriendo a ambos. O sea, obviamente la relación cambia, pero sí, no fue nada esperado. Mis papás se querían un montón, servían en la iglesia, tenían empezaron una misión. Mi papá era un visionario, entonces empezó una misión en África, empezó a construir un hospital, toda una cosa de apadrinamiento de niños sordos. O sea, era increíble, era una inspiración, ¿no? Yo siempre que componía una canción o algo así, mi papá era la primera persona a la que yo iba, porque era como compartíamos esa creatividad y ese como éramos unos dreamers los dos, ¿no? Soñadores. Claro. Y fue muy difícil ver cómo todo eso se derrumbaba, ¿no? ¿Cómo lograste salir de ahí? Superarlo y no soltar a Jesús, porque eso nos pone a dudar en todo, en la fe. Yo todo. siempre digo que yo vine preparada para eso, porque yo 2 años antes de que ocurriera eso, yo me voy a Alemania. Yo, de hecho, empiezo papel maché en la universidad, 4 años, y entonces luego yo decido irme a hacer misiones y a trabajar con una organización que se llama Jukum, Jóvenes con una Misión, o YWAM, Youth with a Mission, y estábamos en Alemania con toda una comunidad de artistas y yo estuve 2 años ahí. Y en esos 2 años yo digo siempre que fue una luna de miel con el Señor, porque sin distracciones yo estaba trabajando ahí para Él, estaba en una comunidad súper sana, súper increíble todo. Y yo ahí me fortalezco, o sea, ahí mi fe se fortalece de una manera grande. Y yo no sé, si yo no hubiese tenido eso, yo no sé cómo hubiera sido mi reacción. ¿Tú sientes que Dios te preparó para vivir ese momento tan dramático? Sí, totalmente. Porque además fue como, y el Señor me dijo cuándo era tiempo de volver a casa, porque yo estaba ahí 2 años y los líderes querían empezar otra misión en otro punto de Alemania y yo no tenía nada de paz. O sea, empecé a sentir como una incomodidad, como siento que Dios no me quiere aquí, y hubieron muchas personas que es como que me fueron dando palabras como de otras cosas, claro. como volver, y yo sentí que el Señor quería que regresase y me dio palabra un día en el tráfico ahí conduciendo un montón de horas y me dijo, mira, has estado en una ciudadela, has estado como en una fortaleza muy bonita, formándote, aprendiendo, creciendo, estando con el rey. El rey está en la parte más segura de la ciudad, ¿no? Pero ahora viene una batalla. Yo escuché, viene una batalla. Entonces, si quieres lucharla, tienes que salir. Entonces yo entendí como, vale, tengo que regresar a Barcelona. Pero literal. En mi cabeza, sí. Pero en mi cabeza esa batalla era como,
vamos a conquistar España con el arte y llevar a Jesús a las calles. Y bueno, ¿sabes? Avivamiento, tope. Barcelona arde, sí, bueno. Pero no, yo regreso y a la semana pasa lo de mis papás. Y fue muy difícil, fue muy duro. Y fue muy complicado, pero pues yo, o sea, nunca había como orado tan de esa manera por mis papás. Creo que nunca me lo planteé. Como esa oración incesante, esa oración ferviente. Sí, y ahí fue como ayuno, oración. Y incluso, o sea, llegué una vez que mi papá fue una guerra espiritual. O sea, en casa yo nunca he sentido eso. Y yo cuando me quedaba sola en casa, yo notaba como una pesadez que yo nunca había sentido en mi vida. Como que de verdad, o sea, y yo lo que hacía era cuando me quedaba sola, como me daba miedo, o sea, lo que hacía era, me ponía a orar en cada habitación, yo ponía como música de alabanza y entraba en cada habitación como a decir, Señor, llena este lugar, o sea, y yo notaba que había como una batalla espiritual en ese tiempo. Y no, y oraba por mi papá. Y yo venía, y yo, aunque yo sabía lo que él había hecho, o sea, y él continuaba, porque yo en esa época siento que yo sabía cuando él mentía. O sea, yo no sé, es bien extraño porque siento que es el momento en mi vida en que más mal lo he pasado, pero más cerca me he sentido del Señor. Tremendo, tremendo. Y mira, no sé, el tiempo y la gracia del Señor al final va curando heridas. Parece que no. Piensas que te vas a morir del dolor y de la pesadez y de la ansiedad y de todo eso, pero todo pasa. De todo pasa. ¿Y Castillo la puedes hacer con el ukelele? Sí, o con la guitarra. ¿Prefieres con la guitarra? Es que no sé si me acuerdo con el ukelele. Te tengo bien, te atrapé. Porque nada de esto está preparado. Nada de esto está preparado. Por supuesto, estamos en vivo y en directo. Así que vamos a probar un pedacito de Castillo. Un pedacito. Porque la de Castillo. Edwin se está terminando de aprender todas las canciones, porque son muchas. Son un montón, ¿verdad? Yo no conozco los primeros discos, no. ¿Hay canciones que todavía no has escuchado de Keila? No, creo que las he escuchado todas ya, pero tocarlas no. Tocarlas todavía no, muy bien. Ok, esta dice así. Hace años construí una estatua de ti, mi superhéroe, mi amigo fiel. De mi mundo eras el rey. Mas crecí y un día vi cómo se derrumbó todo lo que tanto quise y tanto en su día creí. Y sé que parte del desastre fue por mí. Un castillo de ti construí. Y sé que parte del desastre fue por mí. No caí en que tus cimientos son imperfectos como yo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Algo así. Tremendo. Y al final la canción habla de que al final solo hay un castillo siempre en pie, ¿no? Y es el de Jesús. Como que Dios tumba nuestros propios ídolos, ¿verdad? Sí, sí. En nuestra cristiandad vamos levantando esos pequeños ídolos. Y no también. es una canción en la que en ningún momento ataco a mi papá, o sea, de verdad. No. Es una canción que siento que para mí fue como un... O sea, te perdono, y pero... te liberaste, perdón. Sí, pero es que al final nuestros líderes, nuestros papás, nuestros pastores, todos se pueden equivocar. Claro. Y no podemos... Hay mucha gente que dice, pues mi pastor ha fallado, pues ya me voy de la iglesia y ya nunca vuelvo a... ¿Sabes? Ya dejo de creer en Dios. Y es como, no, o sea... Dios no es esa persona. No, yo creo que ese tipo de personas estaban esperando la excusa perfecta para alejarse del Señor. La iglesia puede hacer daño, obviamente. Y la iglesia hace daño a muchas personas. ¿Sí? A mí me hizo daño la iglesia, pero porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Ahí sí que la iglesia es como el arca. ¿En qué sentido? ¿Qué había en el arca de Noé? Animales. Y la iglesia ¿a qué olía el arca de Noé? A caca. Ajá. ¿Se puede decir esa palabra? Sí, claro que se puede decir. Y en el arca de la iglesia, ¿qué hay? Personas. Sí, exacto. Y las personas también se equivocan. Perdón.
Mira, una cosa También que hacen caca. Sí, exacto. Una cosa que tienes que saber de la cultura catalana Que es que no nos hay filtro en encan- las no, palabras. y nos encanta hablar de caca. ¿Ah, Es como, sí? O sea, es una conversación de sobremesa. Es normal. Sí, es luego te normal. explico. Demasiado, Sí. diría. Luego te explico las Me tradiciones imagino, navideñas que por tenemos. eso Edu se puso rojito y todo. Sí. Yo no Pero me ya alcancé a está poner rojo. acostumbrado, ya está Ya, acostumbrado. escucha más. Sí, sí. Muy bien. No, pero ahí se le puede poner un pip Ah, exacto. Ya está. para poner a trabajar al Daniel, que a veces le sale muy fácil el podcast. Y Edwin, tu proceso más fuerte con el Señor. Pues yo creo que... Y de pronto en el marco de la paternidad, para darle continuidad a lo de Keila. Sí, ¿Cómo te encontraste con la paternidad de Dios? Sí, es que a diferencia de Keila, es que ahí es que somos muy también, diferentes. ahí también estamos como muy aparte. Keila tuvo una niñez y una adolescencia que fue... Casi yo creo que del perfecta. sueño, sí, fue casi del sueño. perfecta. Sus padres eran referentes para la iglesia en otros lugares. Fue, o sea, Sí. el sueño de cualquier O niño. sea, quitando lo de ser El el único, desenlace. ser el único cristiano en la escuela. Ah, O sea, sí, sí. a mí eso me la marcó, o sea, soledad. a mí me hicieron bullying, a mí me llegaron Claro. a pegar en los baños del colegio y cosas así. Ahora ya es como que ya está, no pasa nada. Pero eso fue lo único que quizá fue difícil. Ya está. Ya. Lo demás fue súper bonito y súper increíble y muy, muy guay. Que tiene la que verdad. ser muy difícil también. Pero hablando ya a nivel de paternidad, sí que yo lo viví un poquito más, bueno, diferente. Porque cuando mis padres se separaron yo era todavía un niño. Yo hacía falta mucho que formar de mi carácter. Y yo creo que a mí sí que me hizo falta una imagen paterna responsable. Porque cuando yo me fui con mi mamá, prácticamente no cortamos la relación con mi papá, pero, o sea, hubo una ruptura muy importante. Entonces, yo creo que mi madre tuve que ser de madre y de padre también. Sí. Entonces, Muchas veces es la historia de la mujer en Latinoamérica. sí. Entonces yo iba cogiendo imágenes de paternidad o imágenes paternas pues en mi abuelo, en un tío, y crecí sin esa figura de padre que está en casa. Y vine a conocer la figura de padre ya cuando conocí a Dios y yo pude entender dentro de mí, pero eso a través de un estudio de la Biblia, ¿no? y de nutrirme de la palabra de Dios, pero yo sí que crecí sin la imagen del referente paterno. Creo que me hubiese ido muy bien a la hora de formarme carácter y ahora es algo que yo continúo luchando con ello en realidad. Y bueno, me anima y me desafía a meterme más, a conocer el corazón paterno de Dios, pero sí creo que a lo mejor mi carácter sería un poco más diferente si hubiera tenido esa imagen. O sea, tú paterna. dirías que hoy por hoy el desarrollo de la paternidad de Dios es algo en lo que Él está trabajando contigo. Se está terminando de afirmar algunas cosas Sí, para sí. que tú digas que Es totalmente válido. Yo creo que no está mal eso. No, claro que pero sí. obviamente Dios es mi padre y a mí me encanta llamarle papá, llamarle papito y creo que es terapéutico para mí también, ¿no? Llamarle papá, llamarle papito, mira, hablar con él. Un acto de fe también. Claro, sí. Entonces es un desafío y un trabajo constante. Qué hermoso, qué hermoso. Este encuentro habla de eso, de tu encuentro con la salvación a través de Jesús, Cristo en sus vidas, la paternidad de Dios y ahora un tema que también puede ser bastante atractivo, su encuentro con el Espíritu Santo. Quizás no todos, de eso no hablamos de manera anticipada, pero quisiera saber de qué forma han tenido algún tipo de experiencia con el Espíritu relacionado quizás a alguna visión, a algún sentir. Si me pudieran contar un poquito de eso, Keila. ¿Empiezo yo? Sí, pues así arrancamos. Pues, bueno, yo crecí en una iglesia muy conservadora, que Correcto. en plan, o sea, se hablaba de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, pero eres como que al Espíritu Santo no se le dejaba Tercera actuar. categoría. Sí, Ya. exacto. Entonces, yo recuerdo de pequeña hablar con Dios y yo preguntarle a mis papás, yo siento que Dios me habla. Y mis papás no sabían qué decirme. Wow. Y decirle, pues yo siento que Dios me habla. Y yo tenía como esa, ¿sabes? Como yo quería más. Pero yo lo único que conocía era la iglesia donde yo iba. Claro. Entonces yo empiezo a viajar cuando soy adolescente y me mandan a campamentos en Inglaterra porque teníamos amigos misioneros y ellos iban a iglesias carismáticas. Entonces yo mis primeros encuentros un poco así con
alabanza así diferente y fue como en esos campamentos donde yo viví una manera diferente no sé, de relacionarme con Dios también, de espiritualidad. ¿no? Sí, y luego también fue muy importante también cuando yo estuve en YWAM, porque YWAM sí que es un poco más, es interdenominacional, pero es como más carismático, entonces yo nunca había orado por sanidad, o sea, yo recuerdo un día de verdad que iba con una chica, estábamos manejando y ese día me dolía, o sea, yo a veces tengo migrañas muy fuertes, como que tengo un bombo dentro de la cabeza y que tengo que estirarme, cerrar las ventanas y porque es que me tumba, me duele mucho. Y recuerdo que esa chica, súper normal, en plan, así, ok, Señor, por favor, quítale el dolor. Y pum, un hormigueo y ¡fa! ¿Sabes? Y eso fue como mis primeros encuentros con, oye, a Dios le puede importar mi dolor de cabeza, ¿no? y no, o sea, he visto muchas cosas cuando te vas de misiones, ves cosas locas que luego a veces se te olvidan y tienes como que escribirlas, pero no, sí, o sea, mi forma de alabar o esos tiempos de alabanza en los que casi no puedes estar de pie porque estás disfrutando tanto de la presencia que tienes que estar estirado. O sea, y yo eso lo viví ya más de mayor. Entonces, creo que el tiempo así como en Alemania y en YWAM fue como cuando yo tuve más experiencias. Así fue como mi primera vez. Me llama mucho la atención la voz de Dios. Sí. La voz de aprender Dios. a escuchar y es muy bonito. Pero yo siento que yo de pequeña tuve experiencias, pero como nadie me explicaba qué eran, yo no sabía. O sea, cuando yo tenía 8 años y yo le pedí, Jesús, quiero que entres en mi corazón, yo sentí algo tan inexplicable, pero no sé, yo sentí como que mi familia estaba como, ok, cool, qué guay, pero era mucho más importante que eso, más. Sí, yo sentía como algo, pero claro, o sea, ni si no te explican, tú no sabes, tú sientes cosas y escuchas, pero no sabes. Y sí, no sé. Hermoso. Y cuando fuiste creciendo, Uh-huh. esa voz de Dios, ¿tú la sigues percibiendo? Sí, pero siento que cuando más la he escuchado ha sido como en momentos muy decisivos. Ya. Siento que es algo que también tienes que entrenar. O sea, es como, realmente es una relación como cuando empezamos a salir y empiezas a conocerte más. Y siento que a veces si no pasas tanto tiempo, ya no la escuchas de forma tan audible. Y yo siento que, por ejemplo, en Alemania me costaba muy poco escucharla, porque vivía cada día. Estaba rodeada de la voz de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada día teníamos alabanza en la mañana, devocional. Tenía mucho tiempo para leer la Biblia. Y en cambio, siento que cuando tienes más la rutina de que estás en tu casa, tienes que trabajar todo eso, cuesta más. Y muchas veces les decía, tenemos que pasar como más tiempo porque quiero como poder, por cada decisión. Yo antes oraba cuando vivía en Alemania, yo recuerdo oraba por si me iba a comprar una camisa, Señor, ¿cuál me pillo? ¿La azul o la rosa? Puede parecer una tontería, pero era muy divertido hacer compras con... Sí, dependencia total. Y a veces cuando vuelves a una rutina más de trabajo, ya no estás tanto, o sea, sí, vas a la iglesia los domingos o vas a tu grupo de conexión en tu casa o algo así, pero quizá ya no tienes ese tiempo de 24 horas estar hablando con Dios y siento que yo le digo muchas veces, siento que a veces me cuesta más escuchar y cuando tengo que tomar una decisión entro en pánico, porque a veces necesito como saber que si Dios quiere esto o no. Entonces siento que es algo que Dios te habla cuando realmente pasas mucho más tiempo, o a veces cuando hay tormentas siento que se amplifica. Sí, no sé. Lo que pasa es que podemos normalizar nuestra vida aún siendo cristianos, y en nuestras reuniones previas que hemos compartido algunas comidas y de algún tiempo, les estaba hablando justo de eso, que ando en una dependencia de preguntarle a Jesús hasta las cosas que parecieran obvias o que parecieran buenas. Y creo que allá es donde el Espíritu Santo nos quiere regresar a esa dependencia. Esa cotidianidad. Sí, para que no normalicemos nuestras vidas y pensando que para Dios está bien todo lo que hacemos. Y Él toma mejores decisiones en todos los aspectos de nuestras vidas cuando lo tenemos en cuenta Él. Así que hermoso. Y Edwin, tus experiencias con el Espíritu, porque tú vienes de una iglesia más
más fuerte, de una iglesia donde los dones son más generosos y donde se profetiza y donde pasan todas estas cosas. Pero ¿Cómo fíjate fue? que mi primer encuentro en plan hardcore de verdad fue cuando cuando era pequeñito sufrí de una enfermedad que se llama gastritis, que es como úlceras en el estómago. Y a veces tenía crisis. Bueno, de hecho estuve internado como una semana y algunos días más en el hospital porque estaba muy mal. De verdad que mi estómago casi no soportaba nada y bueno, lo devolvía todo. Y hubo una de esas crisis en las que, bueno, como ya comenté, mi familia era inconstante. Pues en una de las temporadas en las que estábamos yendo a la iglesia, yo tuve una crisis en medio de un culto en la que me empezó a doler increíblemente el estómago. Entonces yo era un niño pequeñito y empecé a llorar porque me dolía, me ardía, era como un fuego en el estómago. Entonces mi mamá tuvo que salir cargando con su niño pequeño a buscar un taxi o una parada de autobús para llevarme al hospital de emergencia. Y lo que pasó es que mi madre, conociendo el barrio de siempre, no encontró una parada de autobús. Entonces empezó a dar vueltas en círculos, no encontraba la parada de autobús, desesperada, y no tuvo más remedio que regresar a la iglesia. Y regresamos a la iglesia y en una oración se me fue el ardor de estómago y desde aquel día yo soy sano. Ay, qué de hermoso. eso. O sea, yo puedo comer picante ahora, tomo Coca-Cola. Soy el más cafetero que existe, que yo no podía tomar ni café. Luego solo pasa un año en el baño y ya está, todo bien. Sí, pero todo bien. Y sí, ese fue mi primer encuentro, siendo yo un niño. Luego se me olvidó eso y volví a mis andadas y la segunda vez que yo recuerdo el encuentro con Jesucristo fue aquel día cuando yo decidí que que recibía a Jesús en mi corazón. Porque fue algo que, o sea, fue una inquietud como que no tenía paz. Y simplemente tuve que arrodillarme en mi habitación porque no podía hacer nada más. Y yo recuerdo que tenía un paquete de cigarrillos en mi bolsillo y unos cerillos, unos fósforos. Yo los cogí, los tiré y me fui a mi habitación y me puse a llorar y no sabía por qué estaba llorando. Pero yo le dije a Jesús que me perdonara y que a partir de ese momento yo quería vivir para Él. Y ese mismo día por la noche fui a la iglesia. Y luego en la iglesia también otra llorada. Wow. Y sí, ese fue uno de los momentos más bonitos. Es que hermoso, que ambos fue en su cuarto. Sí. Ambos fue en su cuarto y una convicción personal. Sí, pero mira, luego también, ahora que lo pienso, para mí, yo fumé durante 6 años tabaco. Y es muy difícil dejar el vicio ese. Uh-huh. Yo lo dejé de una, o sea, lo tiré y no volví a coger un cigarro en mi vida. Y fue difícil porque fueron 2 semanas más o menos en las que a mí me temblaban las manos así. Te estabas desintoxicando. Sí. Y el dolor de cabeza, terrible, 2 semanas. Y de ahí Dios me sacó. O sea, yo fui capaz de aguantarlo no en mi fuerza, sino en la fuerza del Señor. Yo creo que también era el Espíritu Santo ahí que me estaba sosteniendo con su mano poderosa. Eso, creo que es como lo más fuerte que he tenido. Eso está increíble. Y se encuentran ustedes, se conocen por fin en un campamento, están sirviendo juntos. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fue amor a primera vista? No. Nada que ver. Nada que ver. ¿Le pareció muy creída? Keila, muy artista. ¿Qué pensabas? Mira que el primer año que llegué ahí, el verano del 2015, ella no estaba porque estaba de gira. Y entonces en los campamentos están las canciones que ella escribía para los niños y nos daban una libretilla con las letras de las canciones y ahí ponía su nombre, letra de Keila Olmo. Y yo dije, escribe canciones para niños, será una viejecita de estas venerables, súper adorables, y que escribe canciones para niños. Y al año siguiente la conocí, que llegó como 2 horas tarde. No, 2 días tarde. 2 días. Pero en mi defensa diré, yo estaba en otro campamento. O sea, yo ese año, además es que ese año justo hacía meses que yo me había mudado con mi mamá. O sea, yo estaba saliendo de toda esa tormenta. Claro. Y entonces yo ese año dije, ¿sabes qué? Este verano me voy a ir otra vez, luna de miel con Jesús, el fin de semana, a recuperar todo el verano. Y entonces me fui a servir, dije, voy a servir en 2 campamentos. Y me fui a un campamento de arte en el norte de España, norte más oeste, y luego yo iba a llegar al campamento este. Y yo hablé con el director, le dije, mira,
yo sé que la semana de training, de entrenamiento del staff, empieza este día, pero yo llego 2 días tarde porque es que no puedo. O sea, tengo que llegar a casa, hacer lavadoras, tarará, y venir. Y por eso, o sea, tampoco llegué tan tarde. 2 días tarde, insisto. Y llegó contando una historia que le había pasado, que se había quedado encerrada fuera de su casa. No sé, dije yo, esta pues sí, mujer porque está loca. Iba a llegar por la mañana, pero llegué por la noche porque me quedé encerrada fuera de mi casa. Imagínate el contraste semántico. Se quedó encerrada fuera de casa. Cosas como esa le pasan así. y sí, dije yo, esta mujer está loca, y luego con los años pues lo confirmé. Está loca, pero la quiero así loca. Y ahora estamos locos. Era tu oro perdido, sí. Recuperaste el oro perdido. Exactamente. Además, es que yo no quería una española, porque yo soy latino, yo tengo la sangre caliente. Todo y que mi gen latino está un poco estropeado, también es verdad, pero yo soy latino, yo tengo la sangre caliente, y esta gente, yo decía, son muy fríos, yo no quiero una española, no quiero una catalana, peor todavía. Y bueno, ella tampoco quería un latino, decía todo menos un latino. Ella quería un escocés, pelirrojo, barbado, que fuera con falda de cuadros y que tocara la gaita. Como Braveheart, a un corazón valiente. Sí. Y que montase a caballo. Pero estuviste muy cerquita. Tengo 3 pelos rojos, si te sirven de algo en la barba. No, pero no fue para nada amor a primera vista. O sea, yo ni siquiera recuerdo la primera vez que yo le vi. Que lo viste. Porque como éramos un equipo de 30, 40 personas, o sea, ¿no? Yo iba a servir. Además, el director me dijo, ven porque, o sea, me va muy bien que vengas este verano porque casi todos son muy jovencitos. Y en plan, y así pues tú vienes y lideras, me ayudas a liderar un poco. Y yo, vale. Y entonces yo iba y lideraba un poco el equipo de los músicos, porque en la noche hacemos un powwow, que es una fiesta así, nos ponemos todos en círculo con los niños y los músicos en el centro y hacemos canciones debajo de las estrellas. Es muy bonito. Claro. Y entonces yo dirigía un poquito todo el tema de los músicos. Y la primera interacción que tuve contigo fue ensayando, que de repente yo estaba con los acordes y tú llegaste a mi lado con tu guitarra, como tratando de seguirme. Y yo, ay, perdón, que en plan, que no sabía que tocabas la guitarra, ¿quieres que te pase los acordes? Y tú me dijiste, no te preocupes, yo te sigo. Como que tú tocabas mucho de oído. Yo, vale, guay, perfecto. Y ya está. Pero yo pensaba que él era muy jovencito, porque él, ahora con la barba y todo, parece que sea más mayor, pero yo cuando le conocí tenía el pelo corto y no tenía barbita ni nada, entonces tenía baby face. Sí. Para ti era mucho menor. Yo pensaba que él tenía 18 o así, y hoy tenía 26. Claro. Y yo dije, o sea, no me voy a fijar en un chico de 18 años. Y entonces los directores del campamento nos pusieron de monitores de los grandes. O sea, íbamos... Es que allí el campamento es un campamento de indios, ¿vale? Dormimos en tipis. Wow. Y entonces cada monitor... Tú convives con tus niños. No es como que hay monitores y todos cuidan de todos, sino que tú tienes una tribu. Te asignan. Entonces tú tienes como a 8 o 10 niños que son tus hijos durante esa semana. Claro. Y tú vas con ellos a todo, a tiro con arco, vas a la piscina, vas al río, vas a la montaña, todo. Y entonces, como lo hacen es que ponen a los tipis de grupos de 2 en 2. Entonces, a mí me tocó con 10 niñas y a él con 10 niños y nos tocó de los grupos que iban juntos todo el tiempo. Entonces, y eso nos pasó 2 semanas seguidas. Entonces, ¿qué pasó? Claro, que empezamos a hablar. La primera conversación, te vas a reír mucho. Dios, yo creo que se rió mucho ese día. Pero nuestra primera conversación, así, después de lo de los acordes de la guitarra, fue, oye, Edwin, porque yo pensé, bueno, no nos conocemos de nada. Íbamos con los niños caminando por el monte y le dije, oye, Edwin, no me mires así. Le dije, ¿de dónde eres? Y me dice, no, ¿de dónde eres? Y yo, qué guay, muy bien. Y bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Me contó 1 año. Y yo le dije, ¿y de qué trabajas? Y claro, el pobre, o sea, tú cuando te mudas a España y eres indocumentado, trabajas de lo que te sale. Claro. Porque todo es under the table, hasta que no te salen los papeles. No, pues de lo que puedo, mira, de aquí, de allá, no sé cuántos. Y yo voy y en mi, bueno, maravilloso arte de la palabra, voy y le digo, no tienes papeles. Tío, eso no te preocupes. Mira, te buscamos a una catalana, a una española, te casas y problema resuelto. Wow. Pero yo así, sí. ¿sabes? Espontáneamente. Sí, como en plan de broma. Él enfadado. Él se enfada. Yo nunca haría eso. Porque era muy serio para él, claro, el tema del matrimonio. Mí, o sea, bueno, no, pero a ver, obviamente. Para ti también. Sí, pero estaba haciendo una broma. Claro. Pero yo pensando en ningún momento, en ese momento, alguien me llega a decir, ¿este será tu futuro esposo? No lo hubieras imaginado. No, para nada. ¿Y quién hace los ojitos primero? Es que fue a la vez. Sí. Yo, o sea, claro,
teníamos que caminar mucho porque allí a lo mejor tenías 1 hora de camino hasta el río. Ibas con los niños y ahí hablábamos un montón, con los niños también. Claro. Y a mí me gustaba mucho cómo él pues hablaba con los niños, les Su liderazgo, trataba, sí, su liderazgo. sí, y con mis niñas también hablaba, explicaba cosas. También es un campamento evangelístico. La mayoría de los niños, todas mis niñas, No conocían ninguna iba a la iglesia. Jesús. Entonces nos preguntaban y a mí me gustaba mucho la manera en que él hablaba de eso, ¿no? Y él yo hablo mucho, por si no te has dado cuenta. No me digas. Y él sabe escuchar muy bien. Esa es la combinación perfecta. Exacto. Entonces, yo no sé, o sea, fue como una serie de cosas que a mí me gustaba, como que él me escuchaba muy, muy mucho. Y luego sus niñas le empezaron a decir, oye, ¿y por qué no te gusta el Edwin? Wow. Mírale, sí, es sí. guapo, es músico y es como, ¿por qué no te fijas en...? Y de Te repente prometo, ya, yo no me había Bien fijado en él. profética las niñas, ¿no? Las niñas de 10 años. Pero porque empezaron a decir, Keila, porque ellas, claro, me preguntaban muchas veces, ¿no estás casada? ¿Te gusta alguien? Lo típico, ¿Estás son niñas de enamorada? 10 años, quieren saber. Y yo les decía, no, y yo siempre les decía, mira, yo, si no es músico, no, porque a mí mi corazón, en plan, yo le decía, tiene que ser músico, tiene que amar los campamentos, tiene que Claro. amar esto, no sé qué. Y las niñas, un buen día caminando, me dicen, ¿y por qué no te gusta el Edwin? Y yo, el Edwin, que me va a gustar. Y yo en mi cabeza, tonta, diciéndole, no, porque yo le he dicho a Dios que un latino no. No me preguntes por qué. Wow. Yo era tonta. Pero bueno, y me dicen, no, porque es músico. Allá el tic, ¿sabes? Le gusta, está aquí en la arcada, le gustan Claro. los campamentos, y yo tic. Y luego, y tal, y cual. Y puede parecer tonto, pero yo estaba ahí caminando con las niñas y pensé, ¿ah? Y de repente lo vi ahí en lo lejos y dije, bueno, pues no es feo. O sea, Wow. es guapete. Y Lo viste con otros Eso, ojos. Sí. sus niñas le estaban Sí. dando un proyecto de vida y nosotros con nuestros niños, con mis niños estábamos allá peleándonos con algas y comiendo, pensar en comiendo nada, tierra. Sin pensar en nada, total. Siempre, sí, no. Pero fue como casi a la vez, porque tú también empezaste a mirarme así de forma diferente, no sé por qué. Bueno, pero fueron 2 semanas súper intensas, la Wow. verdad. Fueron 2 semanas de que estábamos rodeados de niños y sí que recuerdo los momentos ya de empezar a vernos y como a tirarnos papelitos así, que luego ponía hola, solo, uy, hola, pues hola. Pero así empezábamos, ¿no? Y bueno, empezamos a salir ese año y luego estuvimos saliendo 4 años Sí. antes de casarnos. Wow. Fue un noviazgo largo, fue peleado, Sí. éramos muy diferentes, la Ujú. cultura muy diferente. O sea, ¿Qué era los lo que más trasfondos- afectaba al noviazgo? ¿La cultura? No. No necesariamente. O sea, la cultura es algo que yo siento que luego lo ves más cuando ya vives con la persona. O sea, cuando Ok. ya porque hay maneras diferentes de limpiar, hay maneras diferentes. Pero fue sobre todo nuestros pasados diferentes con el tema de Jesús, la iglesia. O sea, porque yo siento, o sea, Dios tuvo que trabajar en él, pero también tuvo que trabajar un montón conmigo, Claro. porque yo cantaba canciones sobre la gracia y sobre el perdón, etc. Pero luego yo siento que en mi corazón yo sentía, yo he sido fiel, yo he esperado, siempre he estado en la iglesia, Claro. yo nunca he estado con nadie, en plan, yo Te decía, guardaste, no, tú yo me te guardé guardaste. todo, y yo en mi corazón, yo sentía, si yo hago eso, Dios me va a dar a alguien igual, Claro. ¿sabes? Claro. Como que siempre haya sido fiel, porque para mí era como eso, yo siento que hasta llegó a ser un ídolo ese tema, ¿no? Claro. Y Edwin no, o sea, Edwin tiene un pasado, tiene una... Muy desordenado. O sea, Exacto. mi adolescencia y mi juventud temprana fue. Entonces yo creo que a mí mundana. eso me dolió un montón, ¿no? Wow. Porque además yo siento que luego tú escuchas un montón de, que no digo que esté mal, pero tú escuchas muchos testimonios y muchos podcasts de la gente que hoy se dedica a la música o que son pastores así famous y todo eso, y casi todos siempre es como, no, esperamos los dos y fue precioso y no sé qué, ¿sabes? Y claro, y a mí yo fue una cosa como dije, pues yo no voy a tener eso, ¿no? No tienes esa historia bonita. entonces- Y luego para mí también fue difícil porque Ujú. yo no podía entender por qué ella no entendía que yo ya no era lo que fui en un pasado. O sea, lo que Claro. tú ves aquí Lo Lo es que hay. predicamos en la iglesia. Sí, o sea, lo que tú ves aquí es lo que hay Exacto. ahora. Mi pasado yo no Sí. lo puedo cambiar, pero lo que tú ves Sí, aquí, sí. por la gracia de Dios, es lo que hay. Ujú. Y, Wow. y yo no soy el mismo de aquel Sí. entonces. Yo no entendía por qué ella no lo entendía, pero Dios estaba trabajando en ella. Porque Tremendo. ella se crió en una burbuja cristiana perfecta hasta que Sí. pasó lo de Y sus también padres, yo estaba, obviamente. piensa, estaba sanando todavía
todo lo de mis papás. Sí, estabas en medio todavía de un huracán. Sí. Entonces, para mí fue como entre eso, entre que la figura de mi papá también se cae, ¿no? Yo descubro muchas cosas del matrimonio de mis papás que yo no sabía. Luego con él, y para mí fue como también una lucha, pero Dios me enseñó mucho. Fue como un... Vamos a hacer un balance para entender esta parte. Sí. Quiero escuchar un pedacito de esas canciones, de una de esas canciones de gracia antes de Edwin. De una de esas que representan la gracia de Dios y quizás la burbuja en la que estabas. Sí. Y luego quiero escuchar un pedacito de una canción después de la gracia, de ya donde está Edwin incorporado. Donde ya todo. Y donde todo fue transformado. Está bueno, ¿verdad? Súper fácil, sí. Dale. Mira, esta la sabes tú, Edwin. Vamos a cantar un pedazo de Rediseñado y luego te vamos a cantar un pedazo de una canción que se llama Grace. Muy bien, muy bien. ¿Rediseñado desde la primera etapa? Sí. Muy bien. Rediseñado es una canción que yo la compuse con 20 añitos y yo no sabía ni lo que estaba diciendo. Era una canción que no iba a estar en el disco y ya teníamos como todas las canciones, eso fue en mi época universitaria. Y ya teníamos todas las canciones y un día me despierto y en 5 minutos escribo esta canción. No sé ni de dónde viene. Y por lo menos en Spotify es la que actualmente tiene más beats. Pues esa canción yo no sé ni por qué ni cómo. Luego fue una canción que me la tuve que comer con patatas porque pasaron muchas cosas en mi familia. Wow. Y dije, wow, yo estoy cantando esto, tengo que aplicármelo. Vamos a escuchar entonces. ¿Hacemos como un trocito? Sí, un trocito. Primera estrofa, el coro. Sí. Ok. Dice, ya no eres el camino que escogiste. Ya no eres las palabras que dijiste. Ya no eres los pozos en que caíste, los fallos que cometiste. Rediseñado, te he vuelto a construir. Rediseñado, empieza a vivir. Ahí. Y entonces apareció Edwin en medio de ese escenario, extendió su mano y te sacó de un lugar ideal. Y entonces vino una nueva inspiración. No sé si tendrías como... ¿Tú dirías que Grace es buena para hablar de esto? Pero Mi Hogar es como nuestra canción romántica, no habla como de nada. Pues cerramos con Mi Hogar ahorita. Luego escribí una canción sobre la gracia y yo pensé, ¿sabes? La gracia no es como una cosa así cookie, débil o así nice. Y pensé, la gracia es un caballo salvaje. O sea, la gracia es algo muy poderoso y muy bestia que hasta que tú no lo experimentas o alguien de tu lado no lo experimenta, no lo entiendes. Claro. O no sabes la magnitud y la fuerza que tiene. Y yo pensé, ¿sabes? Si la gracia fuera una persona, sería una mujer llamada Grace de Texas. Muy bien. O de Colorado. Sería una cowgirl de estas, ¿sabes? Claro. Y siempre digo, Grace tiene 2 trabajos y ella es oftalmóloga. Ella le devuelve la vista a los que están ciegos y luego también lo que se dedica a hacer es que ella va de ciudad en ciudad abriendo las puertas de las cárceles y las prisiones donde están todos los forajidos, todos los bandidos, los bandoleros, la gente que está en los carteles de Wanted. Precioso. Que ha hecho cosas re mal. Y Grace los libera. Y están el sheriff y los hombres de la ley persiguiendo a Grace porque a veces no les gusta que libere a estas personas porque dice, estas personas tienen que pagar por lo que han hecho. Claro. Y Grace dice, no, porque yo soy la gracia, ¿no? Siempre te digo, la gracia va montada en un caballo salvaje y te va a atrapar, estés donde estés, ¿no? Por mucho que te hayas alejado, que estés en un lugar súper profundo, oscuro, la gracia puede encontrarte. Y no sé, es que es una canción que tiene mucha letra, no sé si podemos hacer... ¿Qué hacemos? ¿La segunda estrofa? La de... Tiene un hobby muy peculiar. ¿Sí? Ok. Tiene un hobby muy peculiar, cosas perdidas encontrar. Las limpia, las restaura y después les encuentra un hogar. Se hace amigo de cualquiera, no hace excepción.
desde el religioso hasta el criminal en prisión. Y por eso a muchos Grace no les cae muy bien. Canta canciones en la iglesia, en la calle y el burdel. Ella es Grace, Sweet Grace, la llaman Grace, Sweet Grace. Ella es Grace, Sweet Grace. Si la conocéis, lo entenderéis. Muy buena, está muy preciosa. Y sí, entonces fue un proceso de aprendizaje. Y también me di cuenta de que no por el hecho de que te cases con una persona que ha tenido un pasado en una burbuja cristiana, no implica que tu matrimonio vaya a funcionar. Porque eso pasó con mis papás, por ejemplo, Claro. ¿no? Y oye, o sea, y el Señor nos regaló, siento que aparte de todo lo que tuvimos que luchar y crecer, porque tú también, o sea, en el caso de Win, a mí me tuvo que enseñar esto, en tu caso tuvo que enseñarte a ser vulnerable, porque tú cargabas también con mucho peso en muchas cosas y tuviste como que aprender también a soltar. Sí, yo tuve que abrirme con ella de una manera que no lo había hecho con nadie. Me abrí con ella, luego me abrí con la nueva comunidad que había hecho allá y para mí fue liberador también. O sea, fue maravilloso la manera en la que Dios obró en nuestras vidas. Creo que nos enseñó a ambos lo que teníamos que aprender, lo que nos hacía falta aprender. Sí, entonces sí que fue un noviazgo largo, sí que fue difícil, pero siento que fue necesario también para nuestros corazones y luego siempre digo, fue un noviazgo muy difícil, pero el primer año de casados fue espectacular. Uy, qué bueno. Y siento que hasta ahora yo siento que el matrimonio ha sido más fácil que ese noviazgo. O sea, y obviamente hay peleas y hay cosas y el matrimonio se tiene que trabajar cada día, pero es muy bonito, o sea, y me doy cuenta cada día y en cada gira y en cada concierto veo cosas de su carácter, veo cosas de los dones que el Señor le ha dado y digo, Señor, es que sabías tanto lo que necesitaba, sabías tanto, o sea, y yo no lo hubiera nunca imaginado, o sea, y Dios nos conoce y no sé, y nos da estos regalitos, ¿no? Y no hubiera sido lo que yo hubiera, no sé, pero es que es bello y es hermoso y es cierto que lo que hayas hecho en el pasado de verdad que queda atrás. Y Dios te da un nuevo comienzo y es bonito y obviamente hay que trabajar cada día y estar. Claro. Y nadie nunca se libra de caer, ¿no? Y siempre hay que estar súper agarrados a Jesús, ¿no? Claro. Porque es que hemos visto, o sea, no solo a mis padres, tenemos muchos amigos y gente que queremos, que han sido referentes para nosotros, que matrimonios que se han roto, ¿no? Lo bueno de que el cierre de la historia, por lo menos, digamos que tiene un final lleno de gracia, porque tu mami vuelve a casarse. Sí, mi mamá se vuelve a casar. Vive una restauración en esa área. Y pues tu papá también hizo su nueva vida. Sí, oye, sí, y mi papá se casó. Tuvieron una niña que ahora tiene 6 añitos que no tiene culpa de nada. O sea, en plan, es tu hermanita. Es que, exacto. O sea, y al final tienes que aprender. Era mejor porque si no hubiese sido un matrimonio con fachada, que en realidad no estaban viviendo lo que parecía. Totalmente. Entonces, lo mejor era que reiniciara su vida. Y yo les quiero y quiero que, obviamente, quiero que la vida les vaya bien. Claro. Y les amo mucho, ¿no? Y bueno, sí. Aún hay cosas que solucionar y que arreglar ahí en las relaciones, pero Dios sigue obrando y con el tiempo y con su gracia todo se puede perdonar y se avanza. Exacto. Muy bien, excelente, excelente. Ustedes tienen una carga, estamos en los últimos minutos. No sé, quizás hay otras cargas, pero una de ellas ha sido los niños. Sí. Y recursos para los niños. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo aparte de trabajar a mí me gusta mucho la ilustración infantil. Yo trabajo dibujando cuentos para niños. Nos conocimos en campamentos, o sea, nos encanta trabajar con niños. Yo siento que yo al menos gran parte de mi relación con Jesús se forjó con esa fe de niña. Yo siento que los niños
de verdad, o sea, Jesús dice, hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Hay algo muy fascinante con la fe genuina que tiene un niño, ¿no? Y siento que es una época muy bonita donde sembrar y donde explicar y donde nutrir, porque luego son herramientas que van a usar en la adolescencia, que es complicada, claro. y también en la adultez, ¿no? Y no sé, nos encanta. Yo he trabajado mucho de profesora, yo doy clases de inglés, he dado clases de ukelele, de dibujo, y hace tiempo ya que con Edwin y también con Judith, que es la chica que toca las flautas y el acordeón, ella es maestra, y ya dijimos, oye, tenemos que hacer algo para niños, porque no hay nada, o sea, hay muy poco material, al menos en español, para niños, y lo que hay muchas veces o es traducido o también es mucho de pantallas, o sea, hay canciones y cosas, sí, pero es como en YouTube y ya está, no hay como una banda que te venga a hacer conciertos, sí, y pensamos estaría súper bonito. Y además es que nuestras canciones ya de por sí a los niños les gustaba mucho. Claro. Y dijimos, vamos a hacer algo como para ellos. Ya lo hacíamos con los campamentos, pero era como algo solo para esos campamentos y ahora es como que lo estamos abriendo para todos. Entonces, no solo se vienen canciones, sino que también se vienen cuentos, queremos sacar cuentos con las... Y hay uno que ha salido, pero todavía... Bueno, cuando ya salga este podcast ya estará. Sí, pues es un cuento que se llama Topo Poto, en inglés Milo the Mole, es bilingüe y habla de un topo y también tiene ahí como un mensaje... tiene como el mensaje del evangelio, pero de una forma súper creativa. En la tienda digital. Ahí está en Amazon, lo puedes encontrar. Y tiene también, pues eso, un devocional para cada capítulo. Tiene actividades, tiene 2 canciones, una en inglés, una en español. ¿Tu primera canción en inglés oficialmente? No, ya tenemos. De hecho, queremos empezar a traducir más las de kids para niños también. Sí. Y no sé, nos gusta mucho. Y ahora también, no sé si quieres explicar lo de los campamentos, Edwin. Sí, bueno, que en los campamentos donde nos conocimos, esas son las cosas que hace el Señor también. Ahora, pues este año justamente vamos a empezar, que nos han llamado para ser directores justamente de este campamento de niños. Así que, mira, las cosas que tiene preparadas el Señor. Yo también de titulación soy director de campamentos, entonces también tenemos ahí por los 2 lados la afinidad con el Ministerio de los Niños. Hermoso. Así que estamos contentos, la verdad, y expectantes de lo que Dios va a hacer. Keila, ¿alguna vez pensaste que ibas a hacer música como mal llamamos secular? Sí, o sea, es que en España yo nunca quise hacer música cristiana. O sea, a mí nunca me han gustado como las etiquetas en ese sentido. Y además es que en España yo empecé a hacer papel maché porque yo quería hacer música un poco diferente. De hecho, mis canciones yo las empecé a cantar en bares y en cafeterías y en la calle. Yo raramente tocaba en las iglesias. Ahora tocamos mucho también en las iglesias porque sentimos que la música que hacemos también bendice a la gente. Está evangelizando la iglesia también. Y es exacto, y es diferente, ¿no? He hecho canciones totalmente seculares también. De hecho, he empezado a hacer también mucha música en catalán, porque allá en Cataluña se habla catalán aparte. Y he empezado a hacer canciones pues así como que tengan buenos valores, o sea, románticas. Buena letra. Pero en catalán. Y eso sí que, por ejemplo, lo canto mucho no en iglesias, sino que cuando nos invitan a tocar en ayuntamientos o algo así, pues vamos y canto mucho en catalán porque es mucho el idioma del corazón de la gente de allí. Claro. Entonces, sí, no sé, o sea... Y cuando estás ante un público que obviamente no es presa fe, sí. Digamos que eso puede ser un poco más distraído o hostil, y presentas tus canciones, ¿verdad? Que no necesariamente dicen literalmente Jesús o Cristo. ¿Cómo percibes que Dios te termina entregando el ambiente o algunos del lugar? ¿Qué percepción tienes de la gente? Siempre. Mucha gente nos ha venido después de un concierto a decirnos, mira, yo no sé qué es lo que tenéis. Así vienen, algunos vienen un poco así. Pero dicen, yo no sé qué es lo que tenéis, pero yo he sentido como un gozo, como una felicidad así extraña, no sé qué, ¿no? Y luego puedes tener conversaciones después del concierto. Wow. Raramente, o sea, porque si voy a un sitio que me ha invitado a un ayuntamiento o me ha invitado un bar o una cafetería, yo no puedo como ahí en España... Empezar a predicar. Claro, pero yo sí que puedo decir, mira, pues esta canción yo la escribí porque en este momento de mi vida yo no encontraba respuestas y mira, yo qué sé, confié en Dios. Y eso la gente te lo puede hacer, ¿sabes? Es como que... Claro. Si lo explicas así de esta forma. Pero luego hay mucha gente
que sí que luego, yo qué sé, se lleva un disco o escucha canciones y luego... Quiere preguntar más. Claro. Indagar más. Exacto. Entonces, tenemos conversaciones muy bonitas con gente después de los conciertos y con gente que a lo mejor no va a ir a una iglesia, pero a lo mejor te escucha, a lo mejor tú vas a ser la única Biblia que esa persona lea y tienes que, yo qué sé, aprovechar esos momentos, ¿no? Claro. Es muy bonito, es diferente, o sea, hay ambientes que obviamente yo estoy tocando y pienso, porque, o sea, a veces no es divertido. Hemos tocado en discotecas, o sea, de verdad, en ambientes complejos. Nos hemos apuntado a concursos de música para estar ahí, o sea, para estar ahí en medio de sitios oscuros y traer una música diferente. ¿Pero estuviste en algo como The Voice en España, algo así? No The Voice, pero estuve en un programa llamado A Dos Veus, que es catalán, que era como de cantantes y fui y llegué, bueno, gané. Ganaste. Gané con otra chica porque al final hubo como un empate, pero sí, y yo fue una cosa que nunca, o sea... ¿Y está en YouTube eso? Sí, canté con un cantante que hace música folk que es bien linda y me gusta mucho y acabé cantando y fue muy bonito, fue una experiencia diferente, yo nunca había estado en la tele, nada, pero siento que los cristianos, especialmente los artistas, o sea, estamos llamados a ser buenos en nuestro trabajo y a estar ahí, o sea, no podemos quedarnos en las cuatro paredes de la iglesia, o sea, exacto. Oye, qué guay que si eres un director de cine cristiano ganes un Oscar y estés ahí. Claro. No solo que ganes el premio de mejor película cristiana, que también está cool, pero no solo eso, o sea, estate ahí. Si eres cantante, que te puedan dar un Grammy no por música cristiana, sino por música. O sea, que seas bueno en lo que haces, ¿no? Y siento que estamos llamados a ser luz en este mundo. Y no sé. Lo más importante es que estemos bajo la aprobación de Dios, más allá de cualquier premio natural que se va a desvanecer, ¿verdad? Exacto. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar contentos. Eso es lo más clave y lo más importante. Qué lindo tenerlos aquí, qué lindo tenerlos en nuestro podcast y qué bueno poder conocerles más íntimamente. Gracias por la sinceridad de sus palabras y que Dios siga fortaleciendo su amor, su relación y que sigan trayendo buena música para la iglesia y para el resto del mundo. Muchas gracias, Wilson. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Este es el podcast de Wado y nos vemos pronto. Chao, chao.